Hola, soy Esther Ben-Dahn, directora de Cultura del Centro Sefaradi Israel. Queríamos hablar de Emma Lazarus. Emma Lazarus es una mujer judía, sefardí, es decir, española de origen, que vivió en Nueva York y que nació en 1849 hasta 1937. Ella pertenece a una de las familias sefarditas que llegaron a Nueva York después de, en su pasado, un recorrido después de la expulsión, un recorrido por Holanda, por Inglaterra, y son de las primeras familias judías que llegan a la ciudad, pero además de las primeras que montan la propia ciudad, de las familias que montan la propia ciudad de Nueva York. Pero Emma Lazarus es muy importante porque forma parte de la historia judía y además están sus palabras inscritas en la Estatua de la Libertad. En el pedestal de la Estatua de la Libertad están frases suyas que cambiaron incluso el significado de esta estatua. Esta estatua, como todos sabéis, fue un regalo que hace el gobierno francés al gobierno de Estados Unidos para representar la amistad entre estas dos naciones. Pero se necesitó mucho apoyo, incluso hicieron subastas para poder tener y terminar el pedestal de la estatua, y entre todos los que participaron habían poetas, habían músicos y habían gente del mundo de la cultura. Emma Lazarus formaba parte de ese mundo, del mundo de la cultura neoyorquino, y participó ofreciendo un poema que finalmente, después incluso de su fallecimiento, fue el que se puso en la Estatua de la Libertad. Pero además fue lo que dio sentido a esa estatua, porque en las palabras de esta mujer que le preocupó la emigración, porque mientras que ella era joven llegaron muchas oleadas de emigrantes que venían de Polonia, que venían de toda Europa, como sabéis, judíos perseguidos por el fanatismo y por la intolerancia. Ella se dedicó a acogerlos, formó parte de los grupos de acogida y estaba tan movida, tan preocupada y buscando las fórmulas de acoger a estos grupos que escribió un poema que fue el que finalmente dio a la estatua su sentido de preocupación por los recién llegados, su sentido de acogida, que es lo que hoy nos ilumina a todos nosotros desde la Estatua de la Libertad. Me gustaría leeros el poema para que queden en sus palabras de esta mujer, como digo, judía, sefardí, que dejó escrito un símbolo para todos nosotros. No como este gigante de bronce de fama griega, cuyo talón conquistador atravesó los mares. Aquí, a las puertas del sol poniente, batirán las olas. Una mujer poderosa con una antorcha cuya llama es el relámpago encarcelado, y su nombre es Madre de los Exiliados. Su antorcha, bienvenidos al mundo, su dulce mirada cubre el puerto conectado por puentes colgantes que enmarcan las ciudades gemelas. Guardia, viejo mundo, tus esplendores de otra época. Proclama de tus labios cerrados: dame a tus pobres, dame a tus agotados. Tus innumerables masas aspiran a vivir libres. El rechazo de tus orillas superpobladas, envíalos a mí, los desheredados, que la tormenta los traiga de vuelta. Estoy poniendo mi luz sobre la puerta de oro.